Va a estar con nosotros, bueno, no va a estar, está con nosotros ya el doctor Gael Ocampo, quien va a dar el tema de alimentación de aves. Entonces, él es médico veterinario zootecnista, egresado de la facultad, ha realizado su tesis en esta área, bueno, en esta especie, tanto de licenciatura, ahorita me parece también en la parte de la maestría. Entonces, espero que aprovechen, como en otras ocasiones con los doctores que nos han acompañado, la clase que el doctor nos va a dar. Cualquier cosa, ahorita les comentaré respecto a la dinámica de su clase, ya sea preguntar al momento o al final, ya les comentará el doctor. Y bueno, agradecerle por el apoyo. En esos momentos ya está compartiendo su pantalla, su presentación. Y en cuanto él nos indique, pues damos inicio a esta clase. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ¿qué tal chicos? Yo me presento, como ya comentó la doctora Gaby, yo me dedico principalmente o me he especializado un poquito en la parte de aves y en esta parte de nutrición. Yo actualmente estoy terminando la maestría, ya he estado en diversos proyectos a lo largo de los años en aves. En este caso, si llegan a tener alguna duda a lo largo de la clase, que sin problema me pueden interrumpir. De repente no veo mucho el chat porque en cuanto a los controles de Zoom se me esconde un poquito. Entonces, si pueden abrir por ahí su micrófono o si no, la apuntan por ahí en alguna libretita y al final de la clase la podemos retomar. Pero pues como les digo, si llegan a tener cualquier duda, si algo no quedó muy claro o incluso de repente pasa que voy un poquito rápido porque a eso soy de la idea que algunos conceptos básicos en la parte de aves los conocen, pero pues muchas veces no es así por el tipo de formación que se da en la facultad, que muchas veces no ven mucho esta parte de aves, a veces llegan a quinto semestre y es la primera vez que les hablan de aves. Uh-huh. Entonces, cualquier duda, por mínima que sea, adelante. Pueden interrumpirme, ya les digo, principalmente por micrófono, y si no, lo tratamos al final. ¿Ok? Yo aquí voy a cortar un poquito el video porque de repente se corta, tampoco a veces mi conexión de internet es muy buena y se llega a cortar la señal o de repente se puede trabar un poquito, pero bueno, cualquier cosa por aquí andamos, ¿ok? Bien, entonces, comenzamos. Esta clase, como ya se les mencionó, va relacionada en toda la parte de alimentación de las aves. Para ello vamos a tratar diferentes aspectos un poquito básicos que tienen o que están involucrados de gran manera en esta parte de las aves. Uh-huh. Nada más como una breve introducción y para acercarnos al panorama de la producción avícola en México, tenemos que en cuanto al sector pecuario, la industria avícola representa más del 60%, con un 34.8% dado por la producción de pollo, de engorda, y cerca del 28% orientado hacia la producción de huevo. Esto obviamente únicamente engloba esta proteína de origen animal, pero vean que usted con respecto a las otras especies lo supera por bastante. Uh-huh. En cuanto a la producción de pollo, México se encuentra en el sexto lugar a nivel mundial con más de 3 millones 600 mil toneladas anuales. Este número año con año se va actualizando. Todavía no salen los números de este año, generalmente estos están dados por la Unión Nacional Avícola, pero seguramente son un poquito más altos. Año con año se va incrementando esta producción. En cuanto al consumo de pollo en México, aproximadamente se consumen 33 kilogramos per cápita. Esto quiere decir que cada persona en promedio en México consume de 9 a 10 pollos, 10 canales de pollo por año. Digo, seguramente algunas personas comerán un poco más, algunas comerán un poco menos, pero pues a nivel mundial estamos bastante bien ubicados. Estamos dentro de las 10
principales consumidoras de pollo, e incluso ya actualmente la carne de pollo, por todas estas características que tiene, ya sean nutritivas, ya sea por su buen aporte de aminoácidos esenciales, por su precio incluso, ya es la carne más consumida a nivel mundial, a diferencia de algunos años que era la carne de cerdo. Ahorita también en esta parte de la pandemia se ve afectada esta parte y pues dentro de las consecuencias, que bueno, al cuanto al sector avícola fue benéfica, se incrementó este consumo de cantidades por tener o por esta parte del precio y no poder conseguir o que no fuera económicamente viable el consumir otro tipo de carnes. Ahora, ¿dónde se va a consumir o dónde se va a producir todo este pollo? A diferencia de lo que veremos más adelante en la gallina de postura, el pollo prácticamente se puede producir en todos lados de la República. Aquí están ejemplificados los principales estados en los que se puede producir, estados que tienen diferentes condiciones geográficas y condiciones climatológicas, como puede ser Nuevo León, como puede ser Sinaloa, hasta, por ejemplo, las planicies en Yucatán, Puebla, Veracruz, en todos estos se tienen diferentes condiciones. Sin embargo, debido a las características de las casetas de los pollos, que también veremos un poquito más adelante, es bastante posible el que se puedan criar este tipo de animales en prácticamente cualquier lado. Aquí, nada más para ejemplificar, cuáles son los principales estados productores a nivel nacional. Tenemos a Veracruz, Aguascalientes y Querétaro. ¿Ok? Ahora, esta plática está más orientada a la producción de aves, tanto pollo de engorda como gallina de postura, a nivel comercial o industrial, incluso se le llega a llamar ese tipo de naves en las cuales nosotros vamos a tener una infinidad de pollos, generalmente son de 10,000 a 20,000 aves por caseta, y que ya son condiciones altamente tecnificadas, en la mayoría de los casos, no en todos, pero ya la mayoría de las casetas ya cuentan con un alto grado de tecnificación. Sin embargo, existen otras formas de producir pollo, no solo en México, sino a nivel mundial. En el siguiente grado de tecnificación o grado de incluso aprovechamiento de los recursos, de eficiencia de los recursos en los pollos, se encuentra el semi-intensivo. Y seguramente ustedes ya lo habrán visto en los supermercados, en algunos mercados públicos, lo que es la producción de tipo de pollo ecológico y el pollo de tipo orgánico. En el pollo ecológico realmente hay todavía bastantes lagunas legales en cuanto a su producción o qué conlleva la producción de un pollo de tipo ecológico. Y básicamente, la producción de este pollo, la característica que tiene en común es de que tienen acceso estos pollos a áreas de pastoreo, que no quiere decir que en la mayoría de los casos sea así, no van a ver una pradera verde en la que están pastando los pollitos y que están teniendo su etapa de forrajeo o de obtención de algún bichito o algo más. No, realmente la mayoría de los casos por el comportamiento natural de los pollos, estos son terregales, son terrenos que están en la parte lateral de las casetas y por aquí llegan a tener alguna salida a esta parte exterior. Pero pues esto, si en un inicio tal vez sí se veía así este espacio que tenía abundante pasto, tal vez algún tipo de planta por aquí, por el comportamiento natural de los pollos de estar rascando la tierra, de estar sacando las raíces, se vuelve una zona bastante árida. Entonces, eso es en cuanto al tipo de pollo ecológico. Te digo, prácticamente la única característica que tienen estas producciones es de que tienen acceso a un lugar de pastoreo. Ahora bien, en cuanto al tipo de pollo orgánico,
Esta realmente es una certificación que viene dada o fue generada en un primer punto por la Unión Europea, y ya actualmente en México se adoptó por medio, ya no es Agarpa, ya es SADER, pero es un tipo de certificación internacional. ¿Qué conlleva esta certificación? Que estos pollos, en este caso, si nosotros vemos desde la parte de su alimentación, el alimento también tiene que ser orgánico. ¿Qué conlleva esto? Que no fue producido con ningún tipo de agroquímico para su cultivo, que las semillas incluso fueron obtenidas de manera orgánica, que no provienen de estas semillas transgénicas, etcétera. Esto en la parte de su alimentación. En la parte de las aves conlleva que no les podemos dar ningún tipo de tratamiento alopático convencional. Generalmente los tratamientos que sigan a dar en estas aves son de tipo naturista, herborista, como lo quieran ustedes ver. Y realmente son pocos, y el problema no es que sean pocos, el problema es que falta muchísima investigación en este tipo de productos, y pues muchas veces no se logra una estandarización en la eficiencia de estos productos, dado que varían mucho en su composición química. También los resultados al usarlos van a variar bastante. Uh-huh. Eso es considerando únicamente a los pollos ya su alimentación. Adicionalmente, estos pollos, al igual que en los pollos de tipo ecológico, deben tener acceso a áreas de pastoreo monitoreadas, incluso con cierto tipo de cultivos que pueden estar presentes en estas áreas de pastoreo. Y, y son muchas más regulaciones. Yo les menciono algunas de las más importantes, que son bastante complicadas de cumplir, porque, por ejemplo, en el caso de las aves, un recurso proteico que es el más utilizado es la pasta de soya, y un recurso energético es la harina de maíz o el maíz molido en sus diferentes presentaciones, así como el sorgo. La mayoría de estas semillas ya son transgénicas, incluso aunque no se cultiven aquí en el país. A nosotros, por ejemplo, en el caso de la soya, nos llega mucha exportación de Estados Unidos. Allá se conoce como el granero del mundo. Entonces, el precio que llegan a ofrecernos ese lado, en comparación a lo que nos saldría producir la soya aquí en el país, es mucho más redituable y mucho más económico para las producciones avícolas. Entonces, simplemente con el hecho de conseguir alimento que satisfaga las necesidades nutricionales de estas aves con las materias primas disponibles, ya se vuelve bastante complicado. ¿Qué tan complicado puede ser? En México, hoy en día, y eso sí con datos actuales, existen únicamente cuatro producciones que tienen una verdadera certificación orgánica. Esta certificación obviamente les tomó varios años conseguirla, de 3 a 4 años en promedio, porque aparte es un proceso costoso certificarse, y esta certificación no es de que ya te certifican tu producción y ya se mantiene así de por vida. La tienes que estar renovando cada 2, 3 años, dependiendo la empresa certificadora. Entonces son procesos costosos, son procesos sumamente complicados, aunque bueno, ahora en cuanto a la utilidad, en cuanto al precio, muchas veces este pollo que sí de verdad se certifica orgánico, se puede vender de 2 a 3 veces con un sobreprecio en comparación al pollo producido de manera comercial. Digo, es una ventaja, pero le digo, es sumamente complicado, muy, muy complicado. Incluso, por ello siempre les comento, hablando o platicando con una doctora que está a cargo de estas producciones orgánicas, definitivamente ya no lo recomienda. Sí, lo hizo,
sí lo sigue llevando a cabo hoy en día, pero no lo recomienda por la dificultad en cuanto a su realización. ¿Ok? Y ya, por último, el último nivel de producción. Y aquí sí, la diversidad en cuanto a las producciones es bastante grande y prácticamente está encaminado a la producción de aves para consumo personal o consumo familiar, lo que podemos ver en diversos poblados, en diversos ranchos, y que consta de poquitas aves, generalmente de 10 hasta 100 aves, y como les digo, son prácticamente para un consumo familiar o distribución en la población. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo muy bien, gracias. Ok, muy bien. Continuamos. Ahora, si bien existen esos diferentes niveles de producción en cuanto al pollo de engorda, actualmente ya existe dentro de esos niveles la comercialización de otro tipo de productos. Aquí en México todavía esto no se establece muy bien, pero en nuestro vecino como es Estados Unidos ya está bastante establecido esto, lo que es la producción de pollo libre de antibióticos o promotores de crecimiento. Estos antibióticos que nosotros le agregamos en pequeñas cantidades a las dietas de las aves para que sea eficiente el uso de su alimento por una disminución en las bacterias potencialmente patógenas del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Pero, pues como ustedes saben, y seguramente ya se los habrán mencionado en algunas otras clases, ya sea como bacteriología o farmacología, la tendencia mundial en cuanto a la producción pecuaria es eliminar o disminuir al mínimo el uso de antibióticos, ya sea de manera terapéutica o como promotores de crecimiento. De hecho, por ejemplo, en la Unión Europea ya está totalmente prohibido. Ya solamente se permiten algún antibiótico, pero solamente de manera terapéutica. Y obviamente esto utilizando recetas controladas y con sus adecuados periodos de retiro. Y no solo eso, no solo nos enfrentamos ahorita a esta parte de producción de pollo sin antibióticos, sino que ya en el mercado existen este tipo de productos que tal vez hace algunos 10, 15 años, pues habría sido un poquito de risa, cómo vamos a tener boneless sin pollo, pechuga sin pollo, realmente son productos constituidos a base de soya, pero que ya tienen o ya se están abriendo un nicho en el mercado. Digo, de momento en México, pues realmente esto pues, no tiene mayor relevancia. Eh, las ventas en comparación a la carne de pollo son menores al 1%. Es un nicho de mercado muy, muy específico orientados a una cierta población que incluso puede pagar esto porque estos productos son bastante caros en comparación a la carne, pese a que no sea carne. Simplemente una charolita de estas te puede salir de entre 150 a 200 pesos, medio kilo, en comparación a medio kilo de pollo, ¿no? Que en el mercado, dependiendo el corte, te puede salir entre de 40, 60, 70 pesos. ¿Ok? Esto es parte de cómo se están manejando ya la industria avícola en Estados Unidos con esta parte de la restricción en el uso de los antibióticos. Por ahí de 2014 se dice que aproximadamente la mitad de las producciones seguían utilizando la mayor parte de antibióticos disponibles en el mercado. Ya algunas empezaban el uso reducido de estos antibióticos y otros solamente usaban ionóforos. Estos ionóforos se utilizan, si ustedes recuerdan por sus clases de farmacología, para el control de la coccidiosis, pero como tal no se considera un antibiótico. Y ya existían, había poquitas, realmente eran muy, muy poquitas producciones que se consideraban libres de antibióticos, que no usaban ningún tipo de antibiótico en ninguna de sus etapas. Esto era en 2014. Sí, ya vemos el reporte
de hace un par de años, en el 2018, ya casi la mitad de las producciones avícolas en Estados Unidos ya se consideraban totalmente libres de antibióticos. Y ya un porcentaje muy reducido de estas explotaciones avícolas seguían utilizando el espectro total de estos antibióticos disponibles en el mercado. Seguramente estos datos todavía no se han actualizado, pero seguramente hoy en día es mucho menor. Incluso yo diría que prácticamente ya todas las producciones avícolas, obviamente certificadas, porque seguramente hay alguna producción por ahí chiquita que todavía no está contemplada aquí o no figura en estos números, pero las explotaciones grandes, las empresas grandes que son las que reportan estos datos, ya están encaminadas a disminuir el uso de antibióticos al mínimo y en su caso únicamente seguir utilizando ionóforos, justamente para el control de la coccidia, que su distribución es cosmopolita, está en todo el mundo y prácticamente todas las explotaciones avícolas la llegan a tener. ¿Alguna duda de esto? Ya para pasar a lo que nos compete con la producción de aves. No, todo bien. Ok. Ahora, antes de hablar de alimentación, tenemos nosotros que ver cómo o dónde se van a estar produciendo en estas aves. Se manejan dos tipos de ambientes o dos tipos de sistemas de alojamiento. El primero se le denomina ambiente controlado o caseta de ambiente controlado. ¿Qué quiere decir por esto? Que nosotros vamos a tener casetas completamente cerradas en las cuales nosotros, por el medio del uso de ventiladores ubicados en los extremos o en las partes laterales de la caseta y deshumidificadores, así como iluminación artificial, vamos a estar controlando en todo momento las condiciones medioambientales en las que se encuentran estos pollos. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las condiciones ambientales o los parámetros ambientales que nosotros vamos a monitorear? Todo esto. El oxígeno en un porcentaje relativo, algunos gases que pueden resultar nocivos para las aves, como son el CO2, el monóxido de carbono, el amoníaco generado por la fermentación de las excretas, la propia humedad relativa, ya sea generado por el metabolismo de las aves o por una inferencia del ambiente externo a la caseta e incluso la cantidad de polvo respirable. Aquí no lo menciona, pero también vamos a controlar la temperatura a la que se encuentran las aves. Generalmente esta temperatura de confort va de los 18 a los 24 grados centígrados y, como les comentaba, a través de ventiladores y deshumidificadores, paneles de evaporación incluso les llegan a llamar, nosotros vamos a controlar todo esto para que nuestras aves se encuentren en las mejores condiciones. En México casi no existen este tipo de casetas de ambiente controlado, porque como ya les mencioné, nosotros a través de la tecnología de elementos tecnológicos vamos a estar controlando estas condiciones medioambientales. ¿Qué pasa? Al haber un control tan estricto, requiere altas cantidades de energía eléctrica y por tanto, estos sistemas son bastante caros en comparación al siguiente sistema de alojamiento. Este sistema de alojamiento se le denomina de ambiente natural, es el que predomina en las casetas en México. Y aquí las condiciones medioambientales nosotros las vamos a controlar con el uso de cortinas. Estas cortinas de plástico, generalmente grueso, están ubicadas en las partes laterales de la caseta, como ustedes pueden ver en estas dos imágenes. Y nosotros subiendo y bajando la caseta,
la cortina, perdón, en estas casetas vamos a controlar las condiciones medioambientales dentro de la caseta. Esto se puede hacer varias veces a lo largo del día, depende qué tan cambiante o qué tan estable sea estas condiciones medioambientales y de acuerdo incluso a la etapa fisiológica o la edad del pollo que se encuentre. Sin embargo, no quiere decir que este tipo de casetas de ambiente natural no pueda llevarse de una buena manera. Aquí vemos un muy buen ejemplo de este tipo de casetas. Prácticamente el sellado con estas cortinas es hermético. Aquí no se le va a colar prácticamente ninguna corriente de aire a los aves, que realmente también es un aspecto que se debe de cuidar en las casetas, las corrientes de aire y estos cambios abruptos de temperatura e incluso las condiciones externas de la caseta, como son la presencia de malezas, que incluso pueden llevar o a que se interioricen ciertas plagas o ciertos animales que nosotros no queremos dentro de las casetas porque pueden ser propagadores de diversas enfermedades. Ahora bien, a diferencia de otras especies, en las aves nosotros tenemos tres tipos de organismos, tres tipos de, digamos, diferencias en cuanto a la reproducción cruzada que se ha dado a lo largo de diferentes épocas, diferentes generaciones en estas aves. Un término que seguramente ustedes ya conocen en otras especies es la raza. Son simplemente, por definición, grupos de individuos que comparten ciertas características en común, ya sea características fenotípicas, como por ejemplo el color del plumaje, la presencia de barbillas, incluso la ganancia de peso o la velocidad de crecimiento que pueden llegar a tener, pero que se comparte dentro de un grupo de individuos, así como nosotros podemos tener en las aves este tipo de razas como en otras especies, como mencionando, por ejemplo, en los bovinos, como un Jack Jersey, como una Holstein, como una Angus, también se dan en las aves. Sin embargo, debido a la presión genética que nosotros hemos ejercido en las últimas décadas a este tipo de razas, ha llevado a la generación de, primero, líneas y segundo, estirpes de aves. Aquí siguen siendo grupos de individuos que comparten ciertas características en común, pero dada la presión genética, la alta selectividad de individuos que ha tenido dentro de una misma raza o incluso con la combinación de algunas razas, la hibridación como un término genético de este tipo de individuos dentro de las mismas poblaciones que ya se tenían, ha dado lugar a que nosotros en las producciones avícolas prácticamente tengamos clones, hablando de manera muy práctica, porque estos individuos finales pertenecientes a las diferentes estirpes comparten ya características muy específicas, ya llevan una velocidad de crecimiento muy específica que incluso nosotros la podemos predecir. Hay tablas para predecir si yo le doy cierta cantidad de nutrientes, qué peso yo debo de esperar si está en unas buenas condiciones medioambientales y de manejo, y que son bastante exactas, qué incluso porcentaje de pechuga yo voy a tener, qué porcentaje de pata yo voy a tener, qué eficiencia alimenticia yo voy a tener si le doy un alimento, si lo alimento, por ejemplo, con 2 kilogramos de alimento, cuánta carne voy a tener. Son condiciones o parámetros productivos muy específicos por esta alta selección genética
o estricta selección genética que se les ha dado a estas aves. Esto en cuanto a las estirpes. Las líneas generalmente son grupos de estirpes. Estos grupos de estirpes generalmente se clasifican por el finzotécnico. Ahorita retomo esta parte de líneas, nada más quiero enseñarle esta parte de cómo se ha dado esta selección. Nosotros teníamos ahí en la década de los 50, 60, un pollo de aproximadamente 8 semanas de edad llegaba a pesar apenas 1 kilogramo. Aunque le diéramos una alimentación, pues tal vez no con las mismas materias primas que tenemos hoy en día, con la misma eficiencia en cuanto a la industrialización de estas materias primas, pero pues sí, eran los mismos tipos de ingredientes y se les alimentaba ya con maíz, se les alimentaba ya con soya, ya había un desarrollo poquito, pero ya había un desarrollo de estas premezclas vitamínicas y minerales, pero a duras penas llegaban a conseguir 1 kilogramo. En la actualidad, ya año 2017, ya año 2021, estas mismas aves a las 7, 8 semanas pueden llegar a alcanzar un peso de 4.5 hasta 5 kilogramos. Son realmente aves muy, muy grandes. En la misma cantidad de tiempo, con prácticamente los mismos ingredientes, nada más que los ingredientes ya cuentan con un mejor proceso con mayores tratamientos que se han economizado también estos diferentes tratamientos, ya sean físicos, químicos o incluso biológicos en estas materias primas. Pero ya podemos obtener de manera muy fácil pollos por arriba de los 4 kilos a las 8 semanas de edad. Ya de hecho, hoy en día no es común que se saquen pollos a esta edad. Generalmente se sacan de 6 a 7 semanas y fácilmente se pueden obtener pollos de 3.5 kilos a las 6 semanas. En cuanto a la eficiencia alimenticia, a la tasa de conversión de alimento, en 1985 se tenía una tasa de conversión alimentaria de 2.5. Nosotros necesitábamos 2.5 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de ave. Ya en 2020 únicamente necesitábamos cerca de 1.15 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de ave. Y se espera que en los próximos años esta eficiencia ya casi sea de 1 a 1, que yo dándole 1 kilogramo de alimento a mis aves, estas también me produzcan 1 kilogramo de ave. Esto pues todavía estamos en aras de lograrlo. Es bastante posible ya con las tecnologías y esto también está dado no porque hay una eficiencia así del 100% de que todo lo que yo le meta al ave lo va a convertir en tejido, sino porque aquí también, y algo que no considera de repente en cuanto a la conversión de alimento, es el agua. Recordemos que los tejidos también tienen un gran porcentaje de agua. Entonces, el agua que estén consumiendo dentro de las casetas va a determinar que incluso en dado momento, con la eficiencia en los procesos de nuestras materias primas, se llegue a una conversión alimenticia menor a 1 kilogramo de alimento para producir 1 kilogramo de pollo, en este caso. ¿Ok? Consecuencia de esta selección genética, también ha aparecido una enfermedad que se le ha denominado síndrome ascítico, que prácticamente es la extravasación de líquidos. ¿Y esto por qué se ha dado? De manera muy burda, muy simplista, un pollo que no ha sido seleccionado, comparen el tamaño de su cavidad celómica en cuanto al tamaño de su tejido muscular, en comparación a un pollo en la actualidad. Prácticamente su cavidad celómica es la misma. Sin embargo, toda esta cavidad celómica debe abastecer, debe proveer de oxígeno y nutrientes a todo este tejido muscular que se ha obtenido por medio de la selección genética. Al
pollo y no poder oxigenar adecuadamente todo este tejido, y de nuevo, de manera burda y simplista, ustedes ya lo verán, por ejemplo, en su clase de fisiología de los procesos, cómo se da este proceso de extravasación de líquidos a la cavidad celómica y que generalmente se da en las últimas semanas de vida de los animales. Por ahí de la cuarta, quinta semana empiezan a aparecer y se agudiza en la sexta semana. ¿Cómo vamos a observar a los pollos dentro de las casetas? Son pollos prácticamente con cianosis de las mucosas, cianosis de la cresta, cianosis de la barbilla. Estos pues prácticamente ya están en las puertas de la muerte, en el umbral de muerte, porque no les permite este líquido que está presente en la cavidad celómica expandir los pulmones, expandir los sacos aéreos que cuentan estas aves para aprovechar el oxígeno y difundirlo a los tejidos. ¿Ok? Este es un problema que se ha dado y es el principal problema que se ha dado por la selección tan estricta que se ha dado y prácticamente orientada a la producción de carne en una menor cantidad de tiempo. Ahora bien, retomando esta parte de estirpes genéticas y de líneas, nosotros como línea, en cuanto a la producción de pollo de engorda, vamos a tener líneas pesadas encaminadas a la producción de carne. También van a existir grupos de líneas que son las líneas semipesadas y las líneas ligeras que están encaminadas a la producción de huevo. Ya la veremos más adelante. Y dentro de nuestras estirpes genéticas que están dentro de la línea pesada de pollos, vamos a tener principalmente al arroz, a la COP y a la júbar. Realmente en México más del 90% de las aves provienen de estas dos casas genéticas, la arroz y la COP. En el caso del arroz, la casa genética que engloba a todas estas estirpes se denomina Aviagen, que por aquí lo tienen, y la COP, pues sí, esta en sí por sí se llama COP. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, una pregunta. Dime. ¿En las estirpes tienen muchos problemas de consanguinidad o cómo los evitan? Bueno, por consanguinidad. No, realmente no. Como en las aves se tienen ciclos de reproducción bastante cortos, nosotros podemos tener una nueva generación de aves en prácticamente 3-4 semanas. La selección genética, pues digo, esto realmente no es de hoy, es desde los años 50 que se han producido este tipo de estirpes. Entonces, 70 años de investigación, 70 años en los que, imagínate, 4 semanas, son 12 años, 70 por 12, mínimo unas 700 generaciones que han habido, se ha estado cuidando mucho esta parte de consanguinidad. Se pensaría en un momento que sí, podría haber un problema, pero no. Realmente no se presentan muchos problemas de consanguinidad. Y también una ventaja que tenemos en cuestión de aves es que podemos trabajar con núcleos de aves bastante grandes en comparación a otras especies, que por ejemplo vacas, de repente para producir razas, no puedes tener muchos individuos, tal vez 50, 100, pero pues qué tamaño de instalaciones debemos de tener para tener este tipo de animales. En cambio, en aves, podemos tener fácilmente 1000, 2000, 10,000 aves y estar haciendo estos cruzamientos endogámicos sin llegar como tal a una consanguinidad. Ok, ¿Sí quedó un gracias. poquito más claro? Sí, sí. ¿Alguien más? Ok, bueno, continuamos. Ahora bien, ya pasando a la parte de alimentación, en el pollo vamos a tener 3 fases de alimentación y esto de acuerdo a NRC. Hago hincapié en esto que es NRC, porque hoy en día ya como tal en las producciones avícolas ya no se llega a utilizar mucho esto. Esto más que nada para estandarizar el conocimiento dentro de la materia que se imparte ahí en la facultad,
en todas las especies les manejan el NRC. Entonces vamos a tener 3 fases que son muy sencillas de aprender, lo que es iniciación, crecimiento y finalización. Las 2 primeras tienen una duración de 3 semanas y de finalización hasta el rastro, de 6 hasta las 7, 8 semanas, dependiendo a la edad del rastro que saquen a sus aves. Pero esto, de nuevo, hago hincapié en cuanto a NRC y porque luego llega a ser una pregunta de examen común en sus departamentales o en sus exámenes. Entonces, dato importante que generalmente se les pregunta, porcentaje de proteína y las megacalorías por kilo de la dieta, que son muy fáciles de aprender, ¿no? Algunos aminoácidos limitantes que nosotros vamos a tener en este tipo de dietas, a ser principalmente los que se muestran acá. Algunos de los más importantes son estos 4. ¿Por qué? Porque estos 4 son los que nosotros realmente vamos a poder adicionar de manera externa. Ya se encuentran con estos aminoácidos sintéticos que nosotros podemos agregar de manera bastante sencilla a nuestras raciones. En esta parte también están esto como el triptófano y la valina, que en este caso no es muy o no hay una manera muy sencilla de adicionarlos a nuestras raciones y algunas veces incluso pueden ser ligeramente deficientes en nuestras raciones. Ligeramente, pero realmente no tiene mayor relevancia. ¿Ok? Ahora bien, eso es en cuanto a NRC, que se utiliza en las explotaciones avícolas. Como ya les comenté, se utilizan estirpes genéticas y cada estirpe genética viene con una guía de manejo. Es un librillo que viene todo, es como un manual que te dice qué le debes de dar de comer, cómo se lo debes de dar de comer, qué características deben cumplir sus instalaciones, manejos preventivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas guías de manejo, nosotros también manejamos diferentes fases de alimentación de acuerdo al peso vivo de finalización que nosotros debamos darle a nuestras aves. En este caso, estas tablas son del estirpe Ross y de acuerdo al peso que nosotros queramos llevar estas aves, vamos a tener el número de fases que nosotros deberíamos estar formulándoles, así como la duración de cada fase, la energía y la proteína cruda. Esto no se preocupen, esto no se les llega a preguntar, son datos que ustedes pueden consultar en cualquier momento en este tipo de guías de manejo, como les comento. ¿Y cuál es la finalidad de establecer una mayor cantidad de dietas que al final y al cabo puede complicar un poquito los manejos en la planta de alimentos? Es eficientar el uso de los recursos, darle la cantidad de proteína y darles la cantidad de energía, así como otros nutrientes, como son aminoácidos, como son vitaminas, los días que lo necesiten, el momento en el que lo necesiten. Por ejemplo, si ya hay investigación que dice que en los primeros días de vida, estos animales requieren estas cantidades de nutrientes, pero que ya acá necesitan una menor cantidad de proteína. Por ejemplo, yo que tendría que estarle dando, de acuerdo a NRC, todavía un 23.5. Este 1.5% de proteína me cuesta y va a ser proteína que del día 11 al día 21 no va a estar utilizando el animal. Entonces, la finalidad de tener una mayor cantidad de fases en estos animales es eficientar el uso de nutrientes y por tanto aminorar el costo de nuestras raciones en el costo total de las aves. Ahora, nos vamos a ir fase por fase, dando algunos aspectos relevantes de cada una de estas fases y algunos manejos que se llevan a cabo. En cuanto a la recepción del pollito, como ustedes sabrán, las aves no tienen en los primeros días una buena regulación de su temperatura
corporal. Prácticamente esta temperatura la regulan con la temperatura ambiental. Entonces, nosotros cuando recibamos al pollito, debemos de tener nuestras casetas ambientadas ya en una temperatura de 30 a 32 grados centígrados. El agua, dado que estos pollitos no son producidos de forma general cerca de las producciones avícolas, son generadas en otras casas de reproductoras que se encuentran en pocos estados de la República. Entonces, como se transportan, pueden llegar un poco deshidratados. Entonces es importante que a su llegada se les dé o se les ofrezca agua. De buena medida pueden estar adicionadas con electrolitos. Y debemos revisar que se nos entregue pollito de calidad. ¿A qué me refiero por un pollito de calidad? Este debe tener un buen peso. El mínimo de peso que debe de tener son 40 gramos. Puede ser un poquito más, pueden dar pollito de 41 gramos en promedio, pollito de 42 gramos, pero el mínimo de peso para que se tengan unos buenos resultados en finalización debe ser de 40 gramos. Debe ser un pollito que se vea vivaz, que se vea activo, que tenga el plumón amarillo, el plumón debe de estar seco. Y si queremos ser un poco más estrictos en esto, también podemos hacerles un control microbiológico a estas aves. Vamos a seleccionar, dependiendo el número de aves al que nosotros nos lleguen, pero mínimo, 10 aves a las que se les va a realizar un muestreo bacteriológico, un muestreo virológico para buscar ciertas enfermedades, como cuál pueden ser. Puede ser, por ejemplo, salmonelosis, podemos buscar antígenos, por ejemplo, contra Marek, podemos buscar antígenos contra influenza, contra Newcastle, etc. Las enfermedades contra las que vamos a realizar este muestreo dependen mucho de la zona del país en la que se estén llegando estos pollos. Ahora bien, ¿qué tipos de alimentos nosotros vamos a ofrecerle a estas aves? Generalmente, en cuestión de aves, nosotros tenemos 3 tipos de presentaciones de alimento. Puede ser el alimento de harina. El alimento de harina no es más que las materias primas, los granos que fueron molidos, que fueron mezclados de manera homogénea, y es lo que podemos encontrar en la mayoría de las producciones pecuarias. Ya sea hablando de pollos, ya sea hablando de cerdos, vacas, caballos, etc. Otro que podemos ver son los pellets o mini pellets, que en este caso ustedes pueden asociar tal vez a lo que se da en conejos, a lo que se da en cuyos, etcétera. Ese tipo de roedores y lagomorfos. En el caso de pollos, estos pellets son chiquitos, no son duros como en el caso de los conejos, que son pellets bastante duros y largos. Aquí son chiquitos y son suaves, que incluso si nosotros los llegamos a aplastar, se tienden a desmoronarse. Y por último, la última presentación del alimento es la migaja, que no es más que los pellets desmoronados. La migaja, es meritorio mencionarlo, es el alimento que mejor aprovechan o que tiene una mayor digestibilidad en nuestras aves. ¿Cómo vamos a darle el calor a nuestros pollos? Por el uso de criadoras. Estos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de criadoras a gas, pueden ser incluso focos térmicos. En este caso, este tipo de focos infrarrojos únicamente se utilizan o se utilizan mayoritariamente en las aves de ornato, llámese gallos de pelea. Y también pueden hacerse uso de lo que son unas nuevas tecnologías, como son los turbocalentadores. Estos turbocalentadores van adosados en la parte de arriba de las casetas, y con uno solo se puede calentar una caseta entera. Lanzan todo este calor, muchas veces son eléctricos o pueden ser también a gas, y tienen la capacidad de calentar todas estas casetas, por más largas que sean. También se pueden hacer el uso de este tipo de aditamentos que se les denominan calentadores de espacio. Son como, o tienen cierto parecido a los radiadores domésticos. Ahora bien,
¿Cómo se van a alimentar estos pollos en las primeras fases de vida? Van a tener diferentes tipos de comederos. Un comedero que, si ustedes tienen la oportunidad en algunas de sus prácticas, ahorita que esperemos ya se reanuden las prácticas en la facultad del siguiente semestre, un comedero que ustedes van a observar ahí en la granja es, por ejemplo, este se llama comedero de mini tolva. Nosotros vamos a ingresar el alimento por esta parte y por efecto de la gravedad se va a estar distribuyendo en el plato de abajo. También pueden ofrecerle estos comederos de plato, simplemente es una bandejita, puede ser de diferentes tamaños, y a la que tienen acceso los pollos, simplemente que aquí, dado que está descubierta, puede propiciar a que el pollo incluso se llegue a meter aquí, se pueda acostar y puede estar defecando este plato. Y lo que ya predomina en la mayoría de las producciones pecuarias a nivel nacional son estos tipos de comederos de línea, comederos de plato en línea. Son comederos automáticos que nosotros vamos a controlar electrónicamente el paso del alimento por medio de sensores que incluso están adosados en esta parte del comedero que regula su llenado, y dentro de estos tubos hay un tornillo sin fin que va a ayudar a que esté pasando el alimento a todos estos comederos. En cuanto a los bebederos, también ya predominan en las explotaciones bebederos automáticos, bebederos de línea, que nosotros ya tenemos una línea de drenaje y que se le denomina de tetina o de pivote, o de tetina con recuperador en este caso, que va a caer la gotita, el pollo pica este pivotito, sale una gotita de agua y el pollo la bebe. Nada más que este tipo de, tanto en los comederos y los bebederos, hay que enseñarles a los pollos primero su ubicación y segundo utilizarlo. ¿Cómo le enseñamos en este caso con los bebederos a estos pollitos? Simplemente una práctica común es que el casetero vaya con una varita, puede ser de plástico, puede ser de madera, va picando estos pivotitos, sale la gotita de agua y ya los pollitos saben que picando imitan ese comportamiento, estar picando eso cuando tienen sed, y se enseñan a beber agua de esta manera. En la granja de aves de la facultad todavía usan este tipo de bebederos que se les denomina de vitroleros, igual hay que estarlos rellenando cada día o cada 2 días, y va a estar bajando el agua y se va a estar ubicando en este platito. Y sin embargo puede haber en las diferentes producciones algunas variantes. Pueden haber bebederos así medio hechizos que ustedes pueden comprar incluso nada más los pivotes y pueden adaptarlos a cualquier bote de plástico. Así como están los bebederos, en los comederos también pueden haber diversas modificaciones que pueden más o menos estar funcionando. Por ejemplo, algunos comederos que están haciendo aquí con tubos de PVC, en los cuales pues ya los pollos o las gallinas incluso pueden estar metiendo la cabeza, simplemente que incluso este comedero, simplemente un tambo de plástico al que le agregaron unas salidas de plástico para que únicamente no se rompa, pero no son tan eficientes como los otros. Digo, ya predominan los bebederos y los comederos de línea, son automáticos y eso es muy fácil regularlos. Incluso en condiciones de pastoreo ya hay ciertas jaulas de alimentación que pues más que nada regulan el espacio en el cual están pastoreando, y aparte puede ser una medida de protección ante algún depredador que pudiera haber por ahí. Un punto importante en la formulación de dietas de aves es la presencia de ácido fítico o fitatos unidos, en este caso, al fósforo. Pero no solo eso, no solo se une esta molécula, este ácido fítico al fósforo y lo hace indisponible para el animal porque el animal no cuenta con las enzimas para destruir estos enlaces que hacen indisponible el fitato. Y esto tiene relevancia en las aves porque la mayor parte o el mayor componente de nuestras dietas es la parte energética, llámese el maíz, llámese el sorgo, y estas semillas tienden a tener una gran cantidad de ácido fítico
que vuelve indisponible este fósforo, pero pues ya les digo, no solamente vuelve indisponible el fósforo, también puede volver en determinado caso indisponible el calcio, indisponible ciertas proteínas, aminoácidos que estén libres por ahí, algunos carbohidratos, etcétera. Entonces, una práctica común en la formulación de dietas de aves es la adición de una enzima denominada fitasa, cuya función va a ser el romper estos enlaces del ácido fítico y que los animales pueden aprovechar este nutriente que ya está presente en nuestros granos. Y obviamente tener una mayor eficiencia alimenticia y energética en cuanto al alimento. Pasamos a la siguiente fase en cuanto a los pollos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda de la fase de iniciación y de lo que revisamos ahí? No, todo bien. Okay. Todo bien. Muy bien. Entonces, continuando con la fase de crecimiento, aquí vamos a comenzar a usar coccidiostatos. Como ya se los mencioné anteriormente, las coccidias o estas especies de protozoarios de las diferentes especies de eimerias, prácticamente su distribución es cosmopolita y en todas las casetas de piso que nosotros vamos a estar teniendo va a estar presente en mayor o menor medida, pero van a estar presentes en alguna etapa. Entonces, una práctica común es de que nosotros debemos utilizar estos coccidiostatos. Dependiendo la gravedad, incluso pueden ser coccidicidas. Estos coccidiostatos generalmente son arcillas, como la monensina, como la salinomicina, etcétera, y algunos anticoccidianos, algunos coccidicidas, como pueden ser el amprolio, el toltrazuril, etcétera. En este caso, también en esta fase vamos a comenzar a adicionar pigmento, porque como ustedes sabrán, en México se pigmentan las aves, no en todo México, generalmente se hace en la parte centro y en la parte sur. En la parte norte del país no es una práctica común adicionar el pigmento por su cercanía con los Estados Unidos y la gran cantidad de carne de importación que les llega. En Estados Unidos tampoco suelen pigmentar, entonces en el norte están acostumbrados a ver pollos sin pigmento. Aquí, en la siguiente fase de alimentación, podemos seguir utilizando los mismos, tanto comederos como bebederos de línea, simplemente que ya vamos a empezar a regular la altura de estos comederos y estos bebederos. El pollo crece y por tanto debemos asegurar una altura adecuada de estos comederos. ¿Cuál es una altura adecuada? De manera muy práctica, vamos a ubicar la altura de los platos, de la base de los platos a la espalda, a lo que correspondería a los hombros de nuestras aves. O incluso al buche si lo vemos desde la parte de enfrente. Esto para facilitar o para evitar un desperdicio excesivo de alimento cuando las aves estén picoteando el alimento. En cuanto a los comederos que pudieran encontrarse en la granja de Tláhuac, todavía utilizan este tipo de comederos que se dicen tolvas y tienen un funcionamiento similar a las mini tolvas. Nosotros le vamos a agregar el alimento por esta parte y de manera casi semiautomática va a bajar el alimento a este plato. Les digo semiautomática porque generalmente con el tiempo el alimento tiende a apelmazarse en este punto. Entonces tiene que pasar un trabajador a estar moviendo los comederos de 1 a 2 veces al día para promover que este apelmazamiento se disuelva y puedan aprovechar las aves y que en ningún momento se queden sin alimento. En el caso de los bebederos, es la misma cuestión. También debemos estar alzando estas líneas de comederos y bebederos
Y en el caso de producciones menos tecnificadas, podemos ver todavía estos bebederos que se les llama de campana o de plazón, que igual tenemos adaptada una línea de agua, una toma de agua, y por medio de un peso, de un contrapeso, se va a estar llenando el agua aquí en el platito. Y ya llegamos a la parte de finalización. Aquí es donde nosotros vamos a ver los resultados de una adecuada pigmentación en las aves. Las amas de casa en su mayoría o quieren ver esta tonalidad en los pollos. Y esto prácticamente es una cuestión cultural. Realmente al pollo no le sirve ni le perjudica la adición de estos pigmentos, pero culturalmente, si ustedes hayan escuchado a sus abuelitas o a personas mayores, que un pollo blanco en el mercado generalmente es un pollo enfermo. Se tiene esa cultura de que lo asocian a que es un pollo enfermo o que es gallina. Entonces, en los pollos de tipo mercado público, se quiere ver un pollito bien pigmentado, un pollo amarillo, a veces prácticamente naranja. Entonces, aquí vamos a ver la utilidad de estos pigmentos. Esta pigmentación tiene diversas medidas o diferentes metodologías para su medición. Una, la que utilizan las introductores, los que van a las diferentes granjas de pollo y te compran las canales, van a ordenar un número determinado de canales, de 5 a 10 canales que ellos seleccionan al azar, las ordenan de menor a mayor grado de pigmentación y de acuerdo a un grado de pigmentación promedio que ellos en base a su experiencia determinan, van a asignarle un precio a sus canales, un precio promedio. Una canal mejor pigmentada puede asegurarles un mejor precio, a veces de 2, 3, 4 pesos por encima de canales mal pigmentadas. ¿Esto influye? Sí, influye bastante porque recordemos que no tratamos con poquitas aves. Este es un precio promedio para 10,000, 20,000 aves que se están sacrificando. Entonces, que te baje el precio de 2 a 3 pesos, pues imagínense, ¿no? Son de 3,000 a 6,000 pesos de ganancia que pueden estar quitando en un ciclo de engorda. Una prueba un poquito más de laboratorio que está orientado a la investigación es la de fotocolorimetría por reflectancia. Para ello se utiliza este aparatito que en este caso el extremo se va a dosar en la porción aptérica de las aves, generalmente es la parte izquierda, y nos va a arrojar un valor numérico. En el caso de la región centro del país, se requieren pollos más pigmentados con una pigmentación mínima o una valoración mínima de 41 en este fotocolorímetro. En el caso de la región sur, se requiere una pigmentación mínima de 33. Es un poquito menos, pero aún así es un buen grado de pigmentación. Ahora, esta parte va a aplicar tanto para aves como para gallina de postura y van a ser todos los factores que van a estar afectando principalmente nuestro consumo de alimento. Dentro de los principales factores determinantes para este consumo van a ser tanto la temperatura como la humedad. Por ello, es muy importante el control de las condiciones medioambientales. La densidad animal es otro factor que va a estar determinando qué van a estar consumiendo. No es lo mismo una densidad de este tipo cuando son aves jóvenes que tienen la mayoría un buen acceso a la línea de comederos, a la densidad que por metro cuadrado que ya tenemos en la etapa de finalización, ¿ok? Ya estos pues prácticamente no pueden pasar, ya vemos lo que es un tapete de pollos que dificulta bastante su movimiento, pero no quiere decir que no se alimenten, simplemente que les va a costar un poquito más. Tal vez va a bajar su consumo por kilogramo de ave, pero no quiere decir que su consumo sea menor en este caso que en este. Aquí el consumo por ave, por el tamaño, por la edad, que es lo que
vamos a ver más adelante, va a ser bastante reducido en comparación a cuando ya son más grandes. Entonces, nosotros debemos asegurar una densidad animal en el cual se tenga un mínimo de 2.5 centímetros de espacio de comedero. Esta foto me gusta muchísimo porque aparte de que se le está dando una buena densidad animal, a la hora que se sirve el alimento, como lo sirven bastante rápido los trabajadores, ya son expertos en ello, la mayor parte de las aves está consumiendo alimentos. Sí, podemos ver por aquí uno que está medio perdido, tal vez está viendo dónde entra, por aquí otro, pero estamos asegurando que todas las aves tengan las mismas oportunidades de alimentarse y que tengan un consumo bastante similar y por tanto un aprovechamiento similar de los nutrientes. Que en finalización lo vamos a observar como aves muy uniformes. No vamos a ver aves ni muy grandes ni muy chicas, todos van a estar dentro de cierto promedio de peso. Algo que de repente no se cuida mucho en las instalaciones es la calidad del agua. Y por calidad del agua me refiero tanto a condiciones microbiológicas, por ejemplo, la cantidad de unidades formadoras de colonia de coli, algunos microorganismos presentes, la cantidad de sales o de minerales que pueden estar presentes en el agua y también algo muy importante, la temperatura del agua. Las aves no les gusta tomar agua caliente, ellas prefieren agua fresca, agua incluso a veces fría. Entonces, debemos de asegurarnos que las líneas de agua, ya sea que estemos nosotros o que tengamos en nuestras producciones en ambientes cálidos, el uso de aditamentos como son los refrescadores o enfriadores. Simplemente son aparatitos que se adosan a la línea de agua y al igual que lo que podría suceder en diversos refrigeradores que ya están en el mercado, van a estar enfriando el agua para que estas aves le estén consumiendo en un buen grado. En cuanto al contenido nutrimental de la ración, en otras especies se ha observado que si nosotros les damos una ración altamente concentrada con una alta cantidad de proteína, con un alto índice de energía, van a reducir su consumo de alimento. En el caso de las aves, debido a la selección genética, esto ya no sucede tanto. Se ha trabajado en cuanto a la regulación del apetito, justamente porque lo que nosotros queremos lograr con las aves es que estén alimentándose la mayor parte del tiempo, que tengan hambre. Incluso, si ustedes alguna vez o de niños les llegaron a comprar estos pollitos pintados en los tianguis, en los diferentes mercados, en algunos casos, ustedes pudieron observar o pudieran haber, si le sobrevivió, para empezar, si sobrevivió su pollito, es de que tenía mucha hambre. Son muchas veces estos pollos ya seleccionados de que por alguna razón tal vez nacieron muy chiquitos, tal vez algo le vieron para que los llevaran allá a vender como estos pollitos pintados de colores o sin color, pero pollito. Y son pollos que tienden a comer mucho, que tienen y no tienen esa sensación de saciedad. Entre ustedes más les den de comer, más van a estar comiendo. Incluso, yo no trabajo mucho en la parte de aves de ornato, me dedico un tiempo, pero realmente en este momento ya no. Pero mi esposa, por ejemplo, ella sí está en la parte de aves de ornato y le ha llegado pollos de 5, 6, 7 kilos allá a su clínica. Y pues justamente por descontrol de la saciedad que les comento, que ya no se da tanto en nuestros pollos de engorda debido a la selección genética. Ahora, como ya se los mencioné con anterioridad, la edad va a ser un determinante en cuanto a el consumo del ave. Si bien
los pollos chicos tienen un mayor acceso a los comederos, también por cuestión de tamaño y por la cuestión del tamaño del tracto digestivo, pues no van a consumir mucho. Incluso en los primeros días van a consumir unos 17, unos 30 gramos, va a ser muy poquita la cantidad del alimento. En parte también porque están aprovechando ese vitelo residual después del periodo de eclosión. En cambio, ya 3, 4 semanas después, este consumo se incrementa notoriamente, desde 100 gramos hasta 150 gramos. Ustedes lo comparan 150 contra unos 20, 30 gramos, son de 5 a 6 veces más lo que están consumiendo. En cuestión también por el tamaño y las necesidades nutrimentales que presentan nuestras aves. En el caso del sexo, obviamente, al igual que en otras especies, los machos van a tender a consumir más alimento que las hembras y por tanto también van a tener un desarrollo más rápido que en el caso de las hembras. Y esto es en el caso del pollo de engorda. Fue un poquito tardado porque hay muchos aspectos que revisar, pero con gallina en postura me voy a ir un poquito más rápido. ¿Alguna duda hasta aquí de pollo de engorda? No, todo claro. Todo bien. Muy bien. En cuanto a gallina de postura, se tienen sistemas similares de producción también. Hay un sistema de producción industrial y comercial que prácticamente tenemos a nuestras aves en jaula en diferentes niveles dentro de las casetas. En el caso del sistema semi-intensivo, nosotros tenemos ya diferentes sistemas de producción como son la gallina libre de jaula, que en este caso su producción es bastante similar o son casetas similares a las del pollo de engorda, simplemente que aquí hay presencia de otros aditamentos, estructuras, como son estas que su fin es de que perchen las gallinas. Además de que a diferencia de los pollos que van a tener un peso de 3, 4 kilos y que les impide realizar este comportamiento. En el caso de las gallinas, no. En el caso de las gallinas se mantienen en un peso promedio de 2 kilos, 2 kilos 200 y se les permite realizar esta conducta. También existe otro tipo de sistema con ambiente enriquecido. En sus jaulas van a haber diversos aditamentos. Puede ser, por ejemplo, como esta presencia de perchas, de estos tubos de metal, e incluso espacios dentro de la misma jaula, ya sea con la presencia de reposapatas, de manera similar a lo que se hace en conejos, simplemente que aquí estos reposapatas ya están producidos de manera industrial, son de un plástico mucho más duradero, e incluso una zona en la que prácticamente se puedan esconder de los trabajadores. Si en determinado caso llega a pasar un trabajador y las ve y no quiere que las vea, pues se meten de este lado y pues pueden quedarse un ratito aquí como escondidas. Son jaulas con un ambiente enriquecido. En teoría, solo en teoría, dirían, bueno, pues de una jaula, que estén 3, 4 gallinitas por jaula, a un sistema de gallina con jaula enriquecida, podemos decir que por bienestar animal y eso, tal vez podrían estar más felices en este caso, podrían estar produciendo más, pero la forma práctica no son muy eficientes estas por espacio, aquí en este espacio que acá, no llegan a ser muy eficientes. La producción de huevo se disminuye, se aumenta el porcentaje de huevo sucio, se aumenta el porcentaje de huevo quebrado, se aumenta el nivel de agresiones incluso entre gallinas, aunque pues, tienen más espacio, pues también se aumenta la agresión. Entonces, pues teóricamente se ve bien, se oye bien, pero en la práctica no ha dado muy buenos resultados todavía. Además de que son jaulas bastante caras en comparación a este tipo de jaulas. Al igual que en pollo, también existen los sistemas de producción de tipo ecológico orgánico con las mismas restricciones y vamos a tener sistema de producción en familiar o de traspatio.
Estos son los tipos de jaulas enriquecidas o con ambiente enriquecido que les mostré en la imagen anterior. Son jaulas largas, pero son jaulas todavía muy caras, muy caras, y que les digo, hasta el momento no han tenido muy buenos resultados y por tanto la aceptación en campo no ha sido muy buena. Tal vez en algunos años cambie, tal vez haya que modificar algún aspecto de la estructura dentro de las jaulas, pero pues de momento no ha dado muy buenos resultados. Ahora, en cómo se ubica México en cuanto al consumo de huevo. México es el primer consumidor a nivel mundial de huevo, con un consumo per cápita de casi 23 kilogramos anuales. Y dada la importancia del huevo en cuanto a la nutrición humana, porque es una proteína de referencia, es la mejor proteína de origen animal que puede existir y sin embargo es de las más baratas también. Se instauró el Día Mundial del Huevo. Año con año se celebra este Día Mundial el segundo viernes de octubre. En el caso de México, por medio del Instituto Nacional Avícola, se promueve el consumo del huevo con ciertas pláticas que hay. Incluso, pues esperemos que ya cuando se retomen las actividades en la facultad, se les daba una especie de desayuno a los alumnos que asistían a estas conferencias y que pues dentro de los componentes de este desayuno pues era el huevo, ¿no? Y pues hay ciertas campañas medio chuscas justamente para promover el consumo de estos huevos. En este caso porque llegan a aportar una gran cantidad de aminoácidos esenciales que requieren la población infantil. Aquí, por ejemplo, podemos ver los requerimientos de los diferentes aminoácidos esenciales en los niños y en la mayoría de los casos la proteína del huevo supera estos requerimientos. Entonces es una muy buena fuente, una excelente fuente de alimentación proteica y de nuevo les digo, es una fuente de alimentación bastante barata si lo ponemos en comparación con las otras fuentes de origen animal. ¿Dónde se va a producir el huevo? A diferencia de lo que vimos en el pollo, que prácticamente se podía producir en todo el país, la producción de huevo está muy centralizada y focalizada alrededor de Jalisco. De hecho, en Jalisco se produce más de la mitad el pollo y se llegan a tener granjas prácticamente pegadas una con otra, aunque sean de diferentes empresas, ¿ok? Por ello, pues, un inconveniente de que se tengan tantas granjas en tan poca superficie es como el brote de influenza que se vio en el 2002, en el cual hubo una mortalidad tremenda de gallinas reproductoras y gallinas productoras de huevo para plato, justamente por esta alta densidad de granjas en un solo estado. Sí va a haber otros estados que son importantes productores, como son Puebla, como lo son Sonora, o una región que es como la comarca lagunera, pero la principal región está focalizada alrededor de Jalisco. Y para que vean, por ejemplo, el tamaño de este tipo de casetas de gallina de postura, aquí es una comparación. De este lado nosotros podemos ver estos remolques de trailer, estos remolques de camiones, incluso los coches, y este tipo de casetas. Son casetas enormes. Estos son casetas de esta empresa de Huevos San Juan, ubicadas ahí en Jalisco, una toma aérea. Y pues es impresionante porque dentro de estas casetas pueden haber 50,000, 100,000 aves ubicadas en diferentes niveles. Ahora, en cuanto a líneas de producción de huevo para plato, ya se les había mencionado anteriormente, hago un énfasis en esto. En cuanto a la línea ligera, vamos a tener diferentes estirpes, la boba, la highline, la babcock, la isa, pero en el país principalmente más del 95% son bovans y highline. En cuanto a las semipesadas orientadas a la producción de huevo rojo, van a existir la isa brown, la babcock, la bovans y la highline. Prácticamente la única que está en el país es la isa brown y en comparación a la producción de huevo blanco en cuanto al huevo rojo, más del 97, incluso el 98% de la producción nacional del país es de huevo blanco y del 2 al 3% es de huevo rojo. Nutricionalmente hablando,
No hay ninguna diferencia en cuanto al huevo blanco y al huevo rojo. Sin embargo, las gallinas de línea semipesada tienden a comer más alimento y por tanto su conversión alimenticia o su eficiencia alimenticia es mucho menor en comparación a la producción de gallinas de producción para huevo blanco. Ahora, en cuanto a fases de gallina de postura, aquí es muy importante. En cuanto a la gallina de postura, vamos a tener 2 etapas, ojo aquí, 2 etapas de acuerdo a NRC, con 3 fases de alimentación, cada una. La primera etapa es la de levante o de crianza, que es cuando las gallinas no están poniendo huevos. Esta va a durar, de acuerdo a NRC, de nuevo, desde el día 0 de edad hasta las 20 semanas. Y a diferencia de los pollos, son parecidos, pero no son iguales, es iniciación, crecimiento y desarrollo. Esto es en lo que cambian con los pollos. En el pollo, esta etapa sería de finalización. Lo mismo, información importante, al igual que en un pollo, el porcentaje de energía, los calorías por kilogramo de materia seca en energía metabólica y el porcentaje de proteína cruda. Algunos aminoácidos limitantes que van a estar presentes en la gallina son la lisina y la metionina. Y generalmente las dietas se formulan por el contenido de metionina más cisteína. En el caso del calcio también es importante, lo vamos a retomar más adelantito, pero nada más para que vayan viendo que aproximadamente 1% de la ración de estas aves va a estar presente el calcio. Ahora, en cuanto a los sistemas de crianza, de cuando no están produciendo huevo, pueden ser en piso, pueden ser en jaula o pueden ser una combinación de ambos. Unas semanas pueden estar en piso y después pasarse a jaula o viceversa. Pueden estar en jaula y luego pasarlas a piso. Todo depende de las necesidades del productor o de las preferencias del productor para sus aves. Tanto los comederos y bebederos en gallina de postura van a ser bastante similares a los que se utilizan en pollo de engorda, simplemente que cuando estén en jaula se utilizan estos comederos que se denominan de canaleta. Algunas consideraciones especiales. El consumo va a ser a libre acceso únicamente hasta la 8ª semana de vida de nuestras aves. ¿Por qué? Porque después de la... por ahí, creo que... Okay. Después de la 8ª semana de edad, en estas gallinas de postura pueden tener un proceso de engrasamiento en los diferentes órganos. Como por ejemplo, en el oviducto puede haber un proceso de engrasamiento y si nosotros tenemos unas aves que rompan postura a las 17, 18 semanas de edad, no van a tener o se va a dificultar el paso de estos huevos por el oviducto por esta presencia de grasa. Tampoco queremos nosotros gallinas gordas que lleguen a romper postura. El pigmento en estas aves se va a empezar a adicionar 2 semanas antes de romper postura y durante la etapa de crianza y de levante nosotros vamos a tener una conversión alimenticia de 1.85 a 1.95 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de ave. Además del pigmento, también antes de romper postura, hay por de la semana 17-18, 2 semanas antes de romper postura vamos a duplicar este calcio. Si nosotros le estábamos dando 1% de calcio dentro de la ración, vamos a darle 2% 2 semanas antes. ¿Y por qué? Esta gráfica también me gusta mucho porque es el desarrollo de los diferentes sistemas orgánicos dentro del ave. Entonces aquí tenemos a los órganos, al esqueleto, al músculo, pero una parte importante por acá es el desarrollo de esta estructura, el hueso medular.
Este hueso medular va a estar presente o es una porción presente en los huesos largos y va a ser de donde se va a sacar el calcio en algunos momentos del día para la producción de huevo, de este cascarón. A su vez, que se está generando el hueso medular, nosotros por ello debemos incrementar el calcio y también va a ir a la par con el desarrollo del tracto reproductivo, nuestro oviducto. Un punto en el que llegan a fallar bastante las producciones y que en especial esas que van iniciando es el factor de la iluminación. Para que las gallinas produzcan huevo, debemos de proporcionarles un mínimo de 16 de horas luz al día con 8 horas de oscuridad. Para ello, nosotros podemos proveerles esta iluminación, ya sea con luz natural, a través de la regulación de cortinas, como en el caso del pollo de engorda, o si tenemos casetas cerradas, esta iluminación puede ser artificial. En el caso de que en el día no tenga la cantidad de horas luz, por ejemplo en invierno, que estas horas luz se pueden reducir hasta 13 horas dependiendo la localización geográfica de la granja, podemos utilizar estos aditamentos como lo que son temporizadores. Nosotros programamos estos temporizadores y de manera automática van a apagar o encender las luces a determinadas horas del día. Para nosotros saber cuántas horas luz o en qué horas podríamos estarles prendiendo la luz a nuestras aves, tenemos herramientas o disponibles de herramientas como estos se denominan calendarios de iluminación, y aunque parecen un poquito complicados, son fáciles de interpretar. Entre las rayas, estas líneas rojas y en la línea amarilla, nosotros tenemos la luz natural con la que cuentan nuestras aves. Tenemos aquí, desde el momento en que ingresan a la granja, hasta cuando rompen postura, y aquí lo que vemos es que hay un incremento de horas luz. Sí, previo a la postura le estábamos dando cerca de 13 horas luz, todavía no necesitaban tantas horas luz. En cuanto rompen postura se incrementa hasta 14, 15 y hasta 16 horas, cuando ya están en un pico de postura. Por encima de tanto la raya, la línea roja y de la línea amarilla, por encima o por debajo, lo que se sale son todas esas horas de luz artificial que nosotros deberíamos estarles proveyendo a nuestras aves. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en la semana 24 de vida, ya están poniendo nuestras aves, la guía de iluminación dice que debemos de proveerle 15 horas y media de iluminación. Debemos encender la luz, si digamos que estamos iniciando el día, a las 4 de la mañana, a las 7 horas aproximadamente, a las 7 de la mañana va a estar saliendo el sol, apagamos las luces, se va a estar escondiendo el sol a las 6 de la tarde y desde las 6 hasta cerca de las 9 debemos también estarles proveyendo luz artificial. Así se manejan estos calendarios, y los va por semana, y estos calendarios de iluminación van a variar de acuerdo a la época de nacimiento de nuestras aves. No es lo mismo que nazcan o que lleguen a nuestra granja en invierno a que lleguen en primavera-verano, y también de acuerdo a la localización geográfica de la granja. También es importante ver que la iluminación le debe llegar a todas las aves. No es lo mismo que nosotros tengamos únicamente 2 niveles de aves a que tengamos 5, 6, 7 niveles de jaulas, como lo que pudiera ser en esta granja de San Juan. Ahora, un manejo importante y esencial en estas gallinas de postura en los primeros días de vida es el corte de pico. Este corte de pico, si es realizado correctamente y con personal debidamente capacitado, hago énfasis en esto, es personal capacitado, no lo puede hacer cualquier persona. Es un proceso indoloro, es un proceso en el que las aves
se recuperan muy rápidamente. Se realiza por medio de una cuchilla caliente con cerca de 800 grados y se pasa el pico de las aves por un orificio de 4.2 a 4.5 milímetros. Es un orificio muy, muy pequeñito y se corta principalmente el piquito de la valva superior de estas aves. Pueden hacerlo de manera manual o pueden hacerlo de manera automática y existen estos instrumentos en el cual nosotros vamos a estar acomodando a los pollitos en cada una de estas plazas y van a pasar igual que de esta manera por una cuchilla caliente. Ya la máquina ya está calibrada y está bien programada, pero sí debe de hacerse con supervisión y de nuevo con personal capacitado para que en dado caso de que la máquina tenga un mal funcionamiento pueda hacer los ajustes necesarios. Ahora bien, estos son los resultados en la vida adulta que se deben de ver con este despique temprano. La valva superior se corta, se queda chatita. ¿Y esto qué beneficios nos trae dentro de la producción? Las gallinas, a diferencia de los pollos, son bastante reactivas, incluso nerviosas. Entonces, si aún se encuentren en piso o en jaula, pues tienden a aburrirse porque pues no hay como que elementos distractores. Generalmente el trabajador va a revisarlas unas 2, 3 veces al día, tal vez cuando vaya a recoger huevo, tal vez cuando vaya a servirse alimento, y ya todo el día se encuentran solas sin realmente algún distractor. Entonces, ¿cuáles son los distractores? Sus compañeras. Si nosotros tuviéramos en las producciones gallinas con un pico tan afilado como en este caso, al picar a sus congéneres, tienden a lastimarlos con un pico tan agudo y se dan casos de canibalismo. Anteriormente, cuando todo mundo despicaba, pues realmente este trastorno, pues, ya estaba ausente. Ahorita con el surgimiento de estas producciones ecológicas y orgánicas, que también una de sus restricciones es de que no pueden cortarles el pico a las gallinas. Se ha retomado o ha resurgido esta práctica de canibalismo y se pueden dar pérdidas tremendas en las producciones porque este comportamiento es aprendido entre las diferentes aves. Entre los diferentes individuos puede llegarse a aprender y, por ejemplo, una vez que llegan a picar a sus compañeras, que ven que sale sangre, se acercan a otras compañeras y empiezan a picar hasta que las llegan a matar y como tal, pues no se las llegan como tal a comer, digamos, así como se pudiera pensar. Se le denomina canibalismo, pero como tal no se las comen, pero sí llegan a matar y puede resultar en un panorama bastante grotesco dentro de estas explotaciones orgánicas y ecológicas. Ahora, alternativas, que no queremos utilizar estas cuchillas calientes, que porque pudiera ser una práctica que en dado momento pueda considerarse un poquito arcaica. Están estas máquinas que les dan un tratamiento infrarrojo a los picos. Su funcionamiento es de manera similar a lo que vimos con las cuchillas calientes. También hay diferentes plazas para que nosotros acomodemos a los pollos. Pasa un haz de luz infrarroja por el mismo pico y en aproximadamente 4 semanas lo que se logra es una necrosis de este pico porque el rayo infrarrojo lo que hace es el cierre de los capilares. El cierre de los capilares que irrigan esta parte del pico, de estas valvas,
Y en 4 semanas, en un proceso pues prácticamente indoloro, se les llega a caer el piquito. Otra alternativa, existen este tipo de comederos. Este tipo de comederos, a diferencia de los que vimos en las diapositivas pasadas, en su base tienen esta superficie abrasiva. Esta superficie abrasiva, al momento de que las aves estén picando en el transcurso de las 18 semanas que están durante la etapa de levante crianza, van a estar disminuyendo el tamaño de su pico. Son como que las alternativas que hay actualmente a el corte de pico, en este caso, si no quieren utilizar una cuchilla caliente, si se les hace un proceso medio arcaico, medio brusco, medio agresivo. Ahora, pasamos a la última etapa, la etapa de postura. Ya las gallinas ya están poniendo huevo. De acuerdo a NRC, cada fase, dentro de esta etapa, tiene una duración de 20 semanas. De nuevo, datos importantes, la proteína cruda y la energía metabolizable. Y observen esto, de 1% de calcio que tenían en la etapa de levante, se pasa hasta incluso un 4.7%. Estas fases tienen un nombre muy sencillito, que no se les va a olvidar. Es la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de la etapa de postura. Aquí ya vamos a agregar pigmento en todas las fases, pero aquí, a diferencia del pollo, la finalidad no es de que se pinten las aves, sino de que este pigmento pase al huevo, a la yema. Ya no, en el caso de que estas aves estén en jaula, ya no es necesario agregar coccidiostato y van a tener un consumo promedio de 100 a 120 gramos. ¿Quiénes van a tener un consumo de 100 gramos? Generalmente las de línea ligera. ¿Quiénes van a tener un consumo de 120 gramos? Las de líneas semipesadas, todas esas que van encaminadas a producción de huevo rojo. Y tiene una conversión alimenticia de 1.9 a 2 para producir 1 kilogramo de huevo. Al igual que con las estirpes del pollo de engorda, también te manejan estas guías de manejo y te manejan diferentes grados de energía metabolizable, diferentes grados de proteína cruda, y algo muy importante es la relación de partículas finas y gruesas del calcio. En las aves, en especial en las de postura, se les deben de proveer 2 tipos de partículas. Una gruesa, que son como piedras, unas piedritas de 2 a 3 milímetros, y su finalidad es de que se queden atrapadas en el buche. Son de liberación prolongada. Este calcio, el ave lo va a utilizar durante el tiempo en el cual no se está alimentando, en los periodos nocturnos. De ahí va a estar sacando el calcio para la elaboración de su cascarón. El calcio fino son partículas muy pequeñas, de menos de 1 milímetro, es casi polvito, y esta es una fuente de calcio disponible. ¿Para qué nos va a servir este calcio? Primero, si está haciendo, en este caso, el cascarón, porque el cascarón tarda muchísimo tiempo en hacerse, de 16 a 18 horas le toma al ave hacer un cascarón, entonces también lo está haciendo durante una parte del día. Entonces va a ser calcio disponible de manera inmediata para este cascarón. Y otra fuente para la restauración de este hueso medular que yo les mencioné anteriormente. Durante las etapas en las cuales no se está alimentando el ave, no solamente va a conseguir el calcio de estas partículas gruesas de calcio, sino también de su hueso medular. Entonces la gallina está en un proceso constante de resorción y de reabsorción ósea. Va a estar degradando y va a estar construyendo de nuevo este hueso medular, para que se mantenga su producción de huevo y que no se descalcifiquen los huesos de nuestras aves y puedan tener estos síndromes como los de baja postura. En este caso, un dato importante, la relación calcio-fósforo, ya cuando están
poniendo huevo es de 10:1, 10 partes de calcio por cada una de fósforo. Y de manera muy práctica, esto en las guías de manejo les manejan diferentes porcentajes de inclusión o de relación de las partículas finas y gruesas a lo largo de las etapas, pero de manera muy práctica nosotros podríamos manejar todas las etapas si manejáramos NRC, que no contemple esta parte, con un 50% de partículas finas y con un 50% de partículas gruesas, sin darles mayores complicaciones a la hora de estar produciendo las gallinas. Un punto importante que debemos de hacer, o un manejo importante dentro de nuestras aves, es la selección. Nosotros vamos a seleccionar a las aves que no están poniendo huevo. De nada nos sirve estar manteniendo aves que no están produciendo. Entonces, la selección, después de que alcancen el pico de postura generalmente se alcanza a la semana 23, a la semana 24 de vida de las aves, y es el momento en el cual tienen un mayor porcentaje de producción de huevos, hasta el 96% de producción. ¿Qué quiere decir? Que de 100 aves que yo tengo alojadas, 96 me van a estar produciendo un huevo al día. Y de ahí va disminuyendo hasta cerca del 70%, que es cuando las gallinas ya se pueden ir a rastro o a un segundo ciclo de producción de huevo. Nosotros, para evaluar qué gallinas vamos a seleccionar, vamos a, primero, a algún punto por lo que podemos notar que la gallina está produciendo, es porque no está pigmentada. No está pigmentada nuestra gallina, las patas están blancas, están algunas negras, esta puede ser que sea alguna otra raza, no precisamente un estirpe. Y de este lado podemos ver una gallina que probablemente no está produciendo. Tiene las patas, totalmente amarillas. Entonces, el pigmento no se lo está llevando el huevo, el pigmento se está quedando en el ave. Incluso es una gallina que incluso se ve gordita. Se ve un poco deprimida. Y, en cambio, una gallina que está produciendo tiene las barbillas y las barbillas y demás aditamentos están bastante rojos, bastante turgentes, incluso se les llama. Y esto es indicativo de la producción de estrógenos para la formación de huevo. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros nuestra calidad del huevo? Primero, por el grueso del cascarón. Ya existen diferentes tecnologías para evaluar el grosor del cascarón y justamente para que esto nos prueba una mayor vida de anaquel en nuestros huevos. Otra parte, al igual que en el pollo de engorda, vamos a evaluar la coloración. Para esto ya hay abanicos colorimétricos que diferentes empresas proveen y que ya les dan un valor numérico, y de acuerdo al valor numérico también se puede llegar a establecer el precio. Y ya por último, el último manejo que vamos a ver en estas gallinas de postura es la pelecha. La pelecha es la muda forzada que nosotros le damos o provocamos en las aves para que tengan un segundo ciclo de postura. ¿Cómo vamos a provocar esto? Una vez que ya tengan un muy bajo porcentaje de postura nuestras aves, que ya menos de 70 aves por cada 100 estén poniendo un huevo al día, o que ya estén poniendo un huevo muy chico, etcétera. Hay varios factores que pueden tomar a cabo. Incluso el peso de las aves lo pueden considerar para parar la producción de estas aves, detener su producción de huevo. Y una vez que se llegue a un porcentaje de postura más allá, más por debajo del 70%, vamos a disminuir o incluso cesar la administración de alimento. Si se les llega a dar, va a ser un alimento con una muy baja densidad nutricional, un muy bajo porcentaje de proteína, del 12, 13, 14%, un porcentaje de energía también muy bajito, de 2.4, 2.5,
y también con una menor cantidad de alimento. También vamos a restringir la iluminación. Si antes tenían 16 horas de luz, ahora tal vez lo reduzcamos hasta 2, 3 horas de luz al día, con 21, 22 horas de oscuridad al día, y esto a lo largo de 3, 4 semanas. En los primeros días, pues iban a hacer una restricción bastante estricta de alimento y de horas de luz, y a medida que pase el tiempo vamos a ir aminorando estas restricciones. Importante, a estas pelechas solo entran gallinas sanas. Si tenemos una parada enferma, no podemos pelechar porque vamos a tener una alta mortalidad. Y como meta de la pelecha es de que tengamos una mortalidad menor al 2% tras un proceso de pelecha. Y algo importante que mencionar, no se queden por ahí con esas imágenes que asociaciones animalistas tienen o que llegan a distribuir en internet de gallinas en tan mal estado como esto. Esto realmente en las producciones no llega a pasar. Generalmente llegamos a tener este tipo de imágenes. Sí, son gallinas que obviamente tienen el plumaje maltratado por estar en presencia de las jaulas, pero no son gallinas en mal estado. Entonces, aguas con eso. Son gallinas, como les digo, una mortalidad menor al 2%. Y para ello también vamos a estar monitoreando su peso a lo largo de la pelecha. No son gallinas a las que vamos a estar maltratando físicamente. ¿Ok? Y pues de mi parte sería todo. No sé si les haya quedado alguna duda. Esta parte yo me la puse un poquito rápida, también por el tiempo. Pero cualquier duda, por aquí andamos. Yo solo tengo una, pero es porque me confundí un poco. En lo de el pigmento, bueno, la selección, las Ajá. que se sacan, bueno, las que ya no producen son las que sí tienen pigmento o las que no tienen pigmento. Las que no producen son las que sí están pigmentadas. Ah, ok, gracias. Son incluso gallinas que se ven muy cuidadas, el plumón se les ve muy bonito, pero pues en el estado de ánimo se ven como medio tristonas. Vale, gracias. ¿Alguien más? Por ahí. Ah, yo tengo una. ¿Qué pasó? Igual hablando de esto de los pigmentos, ¿ustedes qué tipo de, pues, de jantófilas les gusta darles a las, ya sea a las de postura o a las de engorda? Generalmente se usan xantófilas amarillas que son obtenidas a partir de la flor de cempasúchil. Gracias. Ah, y en este caso de que mencionaban de tratamiento infrarrojo, o sea, son 4 semanas seguidos de ponerlos en el tratamiento infrarrojo o literal después de que se puso en ese tratamiento, las 4 semanas pasan y ya se le cae el pico. Es una sola vez cuando en los primeros días de edad del ave se pone en esta máquina y con esa vez se cierra o se logra el cierre de los capilares en estas valvas del pico y ya tarda más o menos 4 semanas en que el proceso de necrosis eh, pues provoca la caída de esta punta del piquito. Ah, ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo otra duda. ¿Qué pasó? ¿Para qué utiliza el organismo las partículas gruesas de calcio? Sí, las partículas gruesas, te digo que esas prácticamente se alojan en el buche y los va a utilizar durante esos periodos en los que el ave no cuente con alimento, porque pues, prácticamente todo el día está formando el cascarón. Te digo, tarda de 16 a 18 horas la formación del cascarón. Entonces, la cantidad de alimento que se les provee a las gallinas es muy poquito, son de 100 gramos. Esos 100 gramos tal vez se los terminará en unas 3, 4, 5 horas. Todo la demás parte del día o de la noche incluso, pues no tiene acceso a alimento, entonces esta fuente de calcio la saca de esas partículas gruesas alojadas en el buche. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda para el doctor? ¿Alguna pregunta?
Creo que ya no, doctora. Bueno, pues agradecerle al doctor por la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctor Gael. Como Por nada. comentan, todo ha quedado muy claro, y pues muchas gracias por esta sesión. Si no hay más preguntas o comentarios para el doctor, pues ya en realidad son las 11:01. Nos escuchamos para el día de mañana con clase de taller, por favor. No olviden sus calculadoras para los cálculos, claro que sí, que vayamos a hacer el día de mañana. Que tengan buen día, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, bonito día. Hasta mañana, doctora. Por nada, hasta luego. Cualquier cosa, pues por ahí andamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos también.